presidente, la sesión número 196 se da por aprobada y la 197 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario de nuestros corazones dará lectura a la cuenta. Señor presidente, muy amable. Se han recibido los siguientes documentos. Una carta del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertarios Independientes, a través del cual comunica que el diputado señor Cristian Lavé será reemplazado en la sesión del día de hoy por la diputada señora Giovanna Ahumada. Y también en otro documento, señor presidente, un pareo de los diputados Luis Cuello y la diputada señora Giovanna Ahumada, quienes comunican que han acordado parearse para la sesión del día de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Tenemos la palabra abierta sobre la cuenta. ¿Alguien? Nada, porque era cortita. Puntos varios. Están muy dicharacheros. Creo que la diputada Chicardini tiene un punto vario. Senadora electa. Senadora electa, diputada Chicardini tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, vengo a exponer nuevamente una situación que está afectando ya hace varios meses atrás a los trabajadores de la empresa Pullman Bus a lo largo de nuestro país, pero particularmente estas denuncias han surgido desde la región de Atacama con mucha fuerza, quienes plantean que los retrasos en los pagos de remuneraciones y de las cotizaciones previsionales se continúan repitiendo. No se han pagado, están adeudados. Y usted sabe que la declaración que muchas veces hacen de las cotizaciones es un saludo a la bandera y que le genera una tremenda afectación a los trabajadores. Además, recuerden ustedes que esta es una empresa que está a punto de irse a quiebra y esta ha sido una situación que incluso hemos recibido cierto acompañamiento desde el mismo Ejecutivo, porque estamos hablando de miles de trabajadores a largo, ¿no es cierto?, del territorio nacional, a lo largo del territorio nacional. Agregan que solo pagan a los trabajadores sindicalizados y dejan a otros trabajadores sin sus pagos. Y yo creo que evidentemente es una situación bien irregular que espero que nosotros dentro de los oficios que quiero solicitarle a la Dirección del Trabajo, pero también que se puedan remitir estos antecedentes al Ministerio del Trabajo, al Ministro de Economía, para que puedan activar un plan de trabajo junto a los trabajadores y la empresa a fin de dar cumplimiento a la normativa laboral y que evidentemente no se siga perjudicando los derechos laborales de cada uno de estas personas afectadas. Yo vuelvo a insistir, presidente, estas han sido denuncias que nosotros ya hemos planteado acá en la comisión. De hecho, creo que ya hay un desgaste por parte de los trabajadores de acudir cada vez que se pueda a la inspección del trabajo, pero tampoco resulta, tampoco hay, ¿no es cierto?, respuesta efectiva porque la empresa ni siquiera paga las multas que se le cursan. Y creo que hay un problema también que no solo tiene una arista laboral, sino que también del derecho al consumidor, toda vez que las ventas de pasaje se siguen entregando con máquinas que están en mal estado, con trabajadores que también están desgastados psicológicamente y la única que ha ganado en este caso ha sido la empresa, a costa también del desempeño, el compromiso y la perseverancia de todos esos trabajadores y trabajadoras. Yo creo, presidente, que es una situación bien lamentable, es muy delicada, porque insisto, o sea, no solo tiene una arista laboral, sino que también lo que pueda generar a terceros, aquellos que están siendo pasajeros de estas máquinas, sobre todo en época estival. Entonces, evidentemente hay una situación que se había comprometido por parte del ministro de Economía, en ese entonces, Nicolás Grau, que nosotros le habíamos solicitado una mesa de trabajo, también a el ministro del Trabajo, que lo fuimos a ver presencialmente, se lo planteamos acá en la comisión, donde se iba a generar una mesa de trabajo. Entonces yo esperaría que el oficio vaya en ese tenor, porque ya
hacerle un llamado de atención a la Dirección del Trabajo, eso es parte de las denuncias que han hecho formalmente los trabajadores, sino que yo apelo a la disposición y voluntad política que pueda existir de este Ejecutivo para que se puedan generar también las condiciones y poder mediar entre los trabajadores y la empresa Pullman Bus. Eso, presidente. Perfecto, diputada Chicardino. Entonces vamos a tomar el acuerdo para enviar el oficio y si usted desea complementarlo a través de la Secretaría con alguno de los antecedentes quizás más específicos que yo, para que tenga el tenor que usted ha solicitado, porque efectivamente es una reiteración, veámoslo en conjunto sin problema. Ya, así que tomamos el acuerdo. Muchas gracias, diputada. No sé si tenemos otro punto varios, creo que no habían más manos, diputada Undurraga, ¿no? No. Ya, vamos a pasar a la orden del día. Tenemos una orden del día extensa, pero como sé que somos muy ejecutivos, la vamos a poder llevar adelante. Viene todo con acuerdo. Viene todo con acuerdo porque Chile es un país de acuerdo. Ya. La sesión tiene por objeto la siguiente tabla. En primer lugar vamos a iniciar el estudio en particular del proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional para regular causales de término del contrato de trabajadores parlamentarios correspondiente al boletín número 17.301-13. Vamos a pedirle a la directiva de la Asociación de Asesores Parlamentarios que tomen su lugar en esta mesa, porque además entendemos que finalmente tenemos un acuerdo, además de las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo. También hemos llegado a algún grado de resolución después de las conversaciones que se han sostenido con los distintos parlamentarios para poder resolver este proyecto en particular el día de hoy. Así que les voy a dar la palabra en este momento para que puedan quizás hacer referencia respecto de cuál es el acuerdo alcanzado. Estimado. Gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, reiterar el agradecimiento a la comisión por la importancia que le han dado a esta iniciativa de ley, toda vez que lo que buscamos es resguardar algunos derechos de los trabajadores y también pensar en el buen desempeño dentro de la actividad legislativa y del quehacer de los propios diputados y diputadas. En esa línea hemos tratado de concordar criterios respecto de lo que en las comisiones anteriores han referido los honorables diputados y diputadas en torno a cuál sería la mejor fórmula de redacción de una propuesta que fuere concordada con todos los integrantes de la comisión, pero también que nosotros pudiésemos llevar a nuestras bases para que pudiese entenderse en concreto que lo que buscamos es, insisto, la protección de los trabajadores, pero sin olvidar la importancia del trabajo que realizan las diputadas y diputados en su quehacer y no provocar desde esa perspectiva algún problema ulterior. Respecto de la propuesta y redacción de lo que hemos concordado, creo que sería oportuno que Bastián pudiese referirse al tema. Don Bastián tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, sus señorías, primero que todo agradecerle el tiempo que han tenido muchos de ustedes para poder reunirse con nosotros en la semana, estar conversando la indicación, la forma en la que vamos a plantear la indicación y con la idea de dejar, ojalá, tranquilos a todos los miembros de esta comisión. Lo que decidimos fue hacer lo siguiente. Secretaría le acaba de dejar al costado del comparado indicaciones que son para reemplazar los incisos del proyecto e incorporar algunos nuevos incisos que van en la línea de lo presentado en el proyecto original y en la indicación sustitutiva que está en el comparado, que es lo que nosotros recomendamos, que se puede retirar la indicación sustitutiva y se pueden firmar estas nuevas indicaciones que van reemplazando inciso por inciso, porque también conversan con las indicaciones del Ejecutivo. Y de esa forma podríamos armar el articulado con cambios en el inciso tercero, incorporar un nuevo inciso cuarto, que es básicamente separar el inciso tercero en dos partes, e incorporar en el inciso cuarto, que pasa a ser quinto, básicamente, una nueva frase. Son 3 modificaciones, están en esas hojas que tienen al costado, y se las voy a leer, básicamente. La primera indicación al proyecto es para reemplazar el inciso tercero de la moción por uno nuevo, del siguiente tenor. Dice, sin perjuicio de las causales previstas en los artículos 159 y 160 del Código del Trabajo,
la relación laboral a que se refiere el inciso primero podrá terminar por mutuo acuerdo de las partes, por la cesación en el cargo del parlamentario para el que fue contratado, y aquí viene lo nuevo, por el recambio total o parcial del equipo parlamentario. Recordemos que la primera propuesta decía solamente recambio, pero fue el diputado Ulloa quien nos señaló que es reestructuración. Bueno, es verdad. Esto fue mutando y llegamos a la redacción que dice recambio total o parcial del equipo parlamentario y por la pérdida de confianza política del parlamentario comité respectivo. De igual forma, limitamos la causal pérdida de confianza para que en ningún caso esta pueda invocarse respecto de funcionarias o funcionarios que no desempeñen labores directivas de jefatura o de coordinación. Posteriormente, separamos el inciso tercero, incorporamos un nuevo inciso cuarto, que ya está en la norma. Dice, deberá pagarse al trabajador o trabajadora al momento del término del contrato la indemnización que, en cuanto a su monto y límites, queda sujeta a lo previsto en el inciso segundo del artículo 163. Eso ya está en los mismos términos en la ley actualmente. Y el pago del mes de aviso previo cuando corresponda. Y con esto quiero ser súper claro, es cuando corresponda. ¿Y cuándo corresponde? Cuando lo determine el reglamento. ¿Y cómo se elabora ese reglamento? Bueno, ese reglamento lo elabora la Cámara. Entonces, ese mes de pago de aviso previo va a depender del reglamento. Ahora, en la práctica, en el Senado se está pagando el mes de aviso previo, en la Cámara no se paga el mes de aviso previo. Entonces, eso son cosas que están a nivel reglamentario. Y finalmente, como gran parte del desarrollo de esto está en reglamentos, lo que estamos pidiendo es que previo a la dictación o modificación de los reglamentos se pueda escuchar a las asociaciones de trabajadores y trabajadoras parlamentarios. Escuchar. Presidente, esas son las tres indicaciones. Posteriormente, si estas se aprueban, habría que hacer una pequeña adecuación en el inciso tercero, que dice: con todos dichos trabajadores deberán cumplir la norma de probidad que establezca el reglamento que se refiere al inciso cuarto, o sea, hay que adecuarlo al inciso en el que quede, y serían esas las modificaciones. No es una indicación sustitutiva completa, son indicaciones que van reemplazando inciso por inciso, y que entiendo y espero que así sea, han sido del agrado de la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias a ambos por su exposición. Entiendo que el diputado Undurraga me ha pedido la palabra. Sí, presidente, yo valoro que esto en general es motivo de un acuerdo. Recuerden que cuál es el propósito. El propósito es que los funcionarios que trabajan para los parlamentarios y para los equipos de bancada tengan una norma orientada a la desvinculación que primero no los daña reputacionalmente, por eso sacamos lo de pérdida de confianza para cualquiera de los casos, y segundo, que en el caso de aquellas funcionarias que al momento del despido estén embarazadas, la verdad que se les reconozca el fuero y no puedan ser despedidas hasta que se acaben todos los fueros que tiene nuestra legislación. Entonces, yo creo que lo que se acaba de proponer, más las indicaciones que propone el Ejecutivo, recogen el acuerdo y creo que planteado así además es más minimalista, porque cuando se plantea completo escribirlo todo de nuevo, todos saltábamos sobre lo que ya estaba escrito. Entonces creo que esto es un buen acuerdo y si hay ánimo en la comisión lo podemos despachar rápidamente para ir al resto de los temas antes que el gobierno nos ponga la urgencia a propósito, pero no voy a hablar de eso. No, si te erra mal, igual me la tiro. No importa. Ya, vamos a además comentar, porque bueno, se ha excusado, entiendo, el Ejecutivo, pero solo va a recordar el tenor de las dos indicaciones que también ha presentado el Ejecutivo, que son las que tendríamos que votar, pero que efectivamente lo que hacen es permitir el acceso finalmente al seguro de cesantía y el resguardo del fuero maternal. Están presentadas estas indicaciones. Entonces, secretario, me había pedido la palabra primero la diputada Osanón, Sí. toda la razón. Gracias, presidente. Bueno, saludar aquí a las asociaciones. Me parece que, bueno, efectivamente ha sido un proyecto de pasillo. Nos persiguió como todas las 2 semanas en los pasillos. Ha tenido esa particularidad. La única cosa que yo le preguntaba por si aquí a Bastián, el tema
del presupuesto cuando se paga el mes de aviso, que nunca ha sido pagado. Entonces, no sé cómo se resuelve eso, porque esto es un presupuesto, nosotros necesitamos, hay que provisionar. Esa parte es la única que para no tener problema, independiente que se esté pagando en el Senado, no es que uno no quiera que se pague, queremos que se pague, pero hay cosas que están en nuestras atribuciones y otras no. Entonces, no sé si esto se habló con la Intero, a que cuando estamos hablando de estos temas el presupuesto cambia. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos que dilucidarlo bien. O sea, yo lo único que puedo decir, le voy a dar la palabra, por supuesto, a Bastián para que complemente, pero lo único que puedo decir es que yo conversé hoy día con el secretario general y entiendo que la indicación está... Pero el secretario general recibe plata del Estado, no es el que ni que la produzca ni nada. Entonces, qué pena no haberle hecho esa pregunta que me parece absolutamente todo razonable si todas las personas que trabajan en Chile se le paga el mes de aviso, ¿no? Pero ahí no sé... Claro, la pregunta es si altera el presupuesto. No, Yo digo tendría porque que ahí creer que no, pero... se provisionan estas cosas y no es que el secretario podrá decir lo que se le ocurra, pero él recibe un presupuesto que viene y con ítems que están asignados a ciertas cosas. Entonces eso es lo único que me falta como dilucidar. Perfecto. Le doy la palabra a don Bastián, que me había pedido para contestar el punto. Gracias, presidente, por su intermedio. Contestarle a la diputada y darle la tranquilidad al resto de la comisión. En los términos que está formulada, la indicación dice el pago de mes de aviso previo cuando corresponda. Cuando corresponda. Hoy día, en concreto, Dimitri lo va a explicar después, opera en algunos casos, muy poco, pero corresponde cuando el reglamento lo determina. Entonces, esto es algo que lo vamos a hacer por parte. La norma va a permitir el mes del aviso previo cuando corresponda. Y esto va a corresponder el día que nosotros acá en la Cámara al menos podamos modificar ese reglamento. Ahora bien, en el caso del Senado, ahí corresponde porque ya lo están aplicando. Entonces, la discusión de cuándo va a corresponder y si aquello implica presupuesto o mayor presupuesto, va a ser la conversación de la modificación reglamentaria. Eso es. Dimitri quería aportar algo. Ahora, don Dimitri. Gracias. Para darle tranquilidad tanto a los integrantes de la comisión y haciendo referencia a lo que dice la diputada Sandón, existe dentro de los ítems de la Cámara provisión de gastos. Y en esa provisión de gastos está incluido, por ejemplo, el término del periodo legislativo, las asignaciones especiales que se entregan y, por tanto, siempre hay un ítem que se determina, para los casos excepcionales, el que se le pague el mes de aviso y o, eventualmente, que también ocurre, que muchas veces se da en que se le establece la posibilidad de dejar el cargo y se le avisa con 30 días de anticipación y, por tanto, ahí no debe pagarse ello. Entonces, está la provisión, está dentro de, y lo otro que quiero señalar es dos aspectos que son súper válidos e importantes. Primero, que la Secretaría de la Cámara, que es la jefatura principal de servicio, está de acuerdo con las modificaciones, punto uno, y segundo, que también hay que ver la importancia que tiene, y lo acaba de señalar también el diputado Undurraga, más allá de lo de pérdida de confianza, un aspecto que para nosotros es muy importante, el resguardo de la maternidad. Vale decir, la importancia que se ha dado a las funcionarias que, estando embarazadas, concluyen un periodo legislativo y o, eventualmente, por readecuación de los equipos, no pueden seguir trabajando. Yo creo que respetar eso es súper importante y la propuesta que se ha hecho en concordancia con el Ejecutivo y con la Secretaría General de la Cámara como jefe superior del servicio es algo destacable y por eso lo señalo a ustedes que también nosotros nos alegramos de que podamos contar también con el apoyo de esta comisión. Muchas gracias, don Dimitri y don Bastián. Ya, me informan de Secretaría que no hay ningún inconveniente procedimental en el hecho de que se retira la indicación sustitutiva originalmente para que podamos proceder a votar, como ha sido presentada, artículo por artículo, las nuevas indicaciones. Sin perjuicio de eso, en cada una de las votaciones, Secretaría me dice que tiene algunas dudas que quiere aclarar a propósito del lugar donde están alojadas, porque algunas de las indicaciones van hechas a la ley, otras van hechas al proyecto de ley, entonces simplemente para evitar cualquier problema después de forma que termina afectando a lo mejor la votación, serán consultas que haremos en cada una de las votaciones. Diputado Sandón. Gracias, presidente, y compartiendo, por supuesto, todos los objetivos de este proyecto.
Yo insisto con el tema de la provisión porque después nos podemos nosotros estar haciendo trampa en el solitario. Me gustaría, por su intermedio, tal vez preguntarle al secretario sobre el tema si esto irroga o no irroga gasto, porque tal vez esa parte tendríamos que preguntarse al Ejecutivo o que patrocine esa parte y así se soluciona. Solo quiero hacer esa pregunta porque me parece que... Ya vamos sobre el punto, diputado Undurraga, diputado Chicardini. Sí, prejuicio que tiene que contestarlo el secretario de la Cámara, pero yo creo que no irroga gasto, porque al final se le carga al mismo parlamentario. Por lo tanto, creo que no es un problema presupuestario para la Cámara. Si tú pagas una indemnización, es parte del presupuesto que tiene el parlamentario y punto. Eso. La Chicardini. Así es. O sea, de hecho sí, porque, por ejemplo, cuando un funcionario no se tomó las vacaciones por distintas razones, quien debe hacer el pago de esas vacaciones es el parlamentario a través de gastos operacionales. Lo mismo pasa en el caso del mes de aviso. Cuando no se avisa, se tiene que echar mano a los gastos operacionales que tiene disponible el parlamentario en el mes. O sea, hay un recurso destinado que es fijo mensualmente para gastos operacionales que le corresponde a cada parlamentario y es el parlamentario o parlamentaria que ve cómo hace cuadrar esos recursos para poder también dar cumplimiento a lo que establece hoy día la legislación, sin perjuicio de que, claro, hay una anomalía porque siempre acá el Congreso ha tenido una cosa media híbrida que se aplica en algunos casos, en otros lados no, por ejemplo en el Senado sí se aplica, acá en la Cámara no. Por lo tanto, yo creo que es razonable, que creo que se tiene que establecer como un derecho del trabajador y que no incurre en gastos adicionales, como lo dice el diputado Undurraga. Esto viene se justifican esos recursos a través de los gastos operacionales que corresponde a cada parlamentario con los que se le dispone mensualmente. No se saca más recursos de otro lado. Gracias, diputada. Y sin perjuicio de ello, además se ha señalado que todavía no hay un reglamento que habilite el pago del mes de aviso, por lo tanto es una discusión que tendrá que darse a posteriori. Sin embargo, como la consulta fue hecha a la Secretaría, le voy a dar la palabra al secretario para que pueda... Presidente, a primera vista uno podría pensar de que aquí se trata de un gasto cuya iniciativa solamente corresponde al presidente de la República, pero si uno indaga un poquito más, la Cámara se maneja por un presupuesto anual y ese presupuesto anual está manejado, administrado por el secretario general de la Corporación y la Comisión de Régimen Interno. Este gasto del mes de aviso previo no irroga gasto para la Cámara de Diputados porque ya está considerado en la redistribución o en la administración que puede hacer el secretario del presupuesto anual del Congreso. Entonces, no le está pidiendo plata al Estado para pagar esto en el caso que lo tuviera que pagar, sino que lo va a pagar con los mismos presupuestos que tiene la Cámara de Diputados. Así es. Ahora, yendo derechamente a las indicaciones, presidente, tengo algunas dudas. Primero, la señora Gasmuri y el diputado Giordano retiran sus indicaciones. Sí. Ya, eso queda establecido, en consecuencia no van a ser consideradas. Pero respecto de las indicaciones del Ejecutivo, me da la sensación que están hechas a la ley, no a la moción. ¿Ya? Y ahí se produce entonces una similitud de indicaciones al mismo artículo, a los mismos incisos. El de ustedes, las indicaciones que ustedes han presentado, las asociaciones, está hecho al proyecto de ley. ¿Ya? Entonces me gustaría, presidente, para ordenarles la labor de la Secretaría, que fuéramos una a una viéndolas dónde van. ¿Ya? Claro, además no tenemos comparado. ¿Pero por qué no facultamos a la Secretaría para que lo haga después de votarlo? Es que eso me obliga a cambiar indicaciones que no son nuestras, que son del Ejecutivo. No, pero aprobándola. Eh, Aprobándola del Ejecutivo y aprobando la otra, y facultamos es que, todo el poder después de ser. Mire, nosotros confiamos en que yo veo que la usted Secretaría puede resolver cualquier entuerto que se suscite respetando el espíritu de la ley. Es lo que nos interesa. No, pero vamos ordenando. Ya, pero sí, de todas maneras las vamos a ir votando artículo por artículo, que es lo que nos han señalado además dentro de la presentación. Está bien.
Sí, sí, la idea es que no nos retrasemos demasiado porque tenemos 3 proyectos donde hay que votar. Además, o sea, 2 además de este. Y la idea Ya, es que ya, si ustedes confían en la Secretaría, ¿Cómo hagámoslo. podríamos no confiar en Pedro? Sí, ¿Ya? por eso lo hago yo me anticipo a su juicio. Ya, pues. vamos a tomar el acuerdo para facultar entonces ahí a la Secretaría para que genere el ordenamiento a propósito de la aprobación Ya, entonces- que tenemos por consenso acá, ¿sí? Entonces, Ok. presidente, Ya, ya. votemos todas las indicaciones en un solo acto. Me parece increíble lo que ha señalado usted, secretario. Poniendo de acuerdo, Pedro. ¿Ve? Esta es la jornada de los acuerdos. No, no hay más. Se retiró la indicación sustitutiva, se acaba de presentar la nueva Presidente, indicación. tuvo que haber 5 presidentes para que la Secretaría cambiara el criterio y lográramos esta forma rápida. Lo felicito, presidente. Hoy día ando particularmente dado para los acuerdos. Ya, entonces están en votación. Las indicaciones del Ejecutivo, las indicaciones de las asociaciones de funcionarios, de trabajadores parlamentarios, ¿ya? Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? El señor Cuello está pareado con la señora Ahumada, ya. El señor González. El señor Kirch. El señor Ibáñez. El señor Leal. La señora Osandón. El señor Santana. El señor Sauerbaum. No, no lo tengo yo considerado. Señor Ulloa. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor, secretario. 9 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobadas las indicaciones. Diputado informante. Señor Ulloa. Muy bien. Aprobado entonces. Don Dimitri tiene la palabra. Me imagino que don Bastián también. Les pido. Sí, no, bien cortito. Consideramos nuestra agenda nomás. No, bien corto. Solo para agradecer la importancia que dieron los diputados y diputadas a este proyecto de ley que va en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores del equipo de apoyo parlamentario. Es algo que se dio primera vez en la historia que podemos trabajar de esta manera, en concordar todo, y agradecer en forma especial el interés que demostró la diputada Osandón con este proyecto, porque también ayudó a mejorarlo. El aporte que nos hizo el diputado Undurraga con estos cuestionamientos que efectivamente iban en la línea correcta, y le agradecemos porque eso permite que cuando se legisle de manera responsable, y eso es súper importante para quienes formamos parte también de los equipos de apoyo legislativo. A cada uno de los diputados y diputadas, muchas gracias. Por mi parte, presidente, agradecer a todos y a todas. Hoy día iniciamos el camino que pone fin a una demanda de más de 15 años que tienen los trabajadores y trabajadoras. Y lo hicimos en base a un acuerdo y en base al consenso, que es como esperamos que avanzar siempre. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradecer a toda la comisión. Gracias a ustedes y felicitaciones por la gestión. Muchas gracias también. Bien, buena noticia la de los funcionarios parlamentarios. Y vamos a pasar al punto número 2 de nuestra tabla. Vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción que modifica el Código del Trabajo en lo tocante a la jornada laboral de los trabajadores de cine y el mundo audiovisual, correspondiente al boletín número 18.016-número 13. Los invitados son los que tenemos en telemático, ¿no? Entonces voy a recabar el acuerdo para que nuestros invitados puedan hacerlo de manera telemática. ¿Ah? Sí. Ya. El comparado, el otro comparado. Seguridad y salud en el trabajo. Espérame, sí. ¿Quién no asistía acá? Hoy tenemos Alejandro Ugarte. Sí, él está. ¿Va a votar eso? ¿Ah? ¿Va a votar algo en Sí. él? ¿Dónde está el...? Están Ah, todos, pero ellos no van a hablar porque se pusieron de acuerdo y hicieron una presentación los dos. Ya habla solo el señor Diego. Rubier o la señora Gabriela Sandón. el proyecto, el comparado de esto, ¿está? Sí. Ya. Continuando entonces con las audiencias de este proyecto de ley, vamos a darle la palabra al señor Alejandro Ugarte, presidente de la Asociación de Productores Independientes API, quien ya tiene la posibilidad de hacerlo telemáticamente. Tiene la palabra. También, Alejandro. La hoja de votación de este. Posibilidad de hacerlo telemáticamente. Tiene la palabra. Hola, señor presidente de la comisión, diputadas, diputados, integrantes de la comisión. Estás muteado, Ale. O no le escuchamos. Gracias, muchas gracias.
Eh, Hola, señor presidente de la comisión, diputadas, diputados, integrantes de la comisión, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Ugarte, soy presidente de la Asociación de Productores Independientes de Cine de Chile, API, y represento a productoras y productores de cine independiente en Chile. API apoya el objetivo de mejorar las condiciones laborales y asegurar descansos que permitan una vida compatible con el trabajo. Nadie en nuestro sector quiere jornadas abusivas ni que se normalice el desgaste como parte natural del oficio. Nuestro trabajo es exigente y por eso necesitamos reglas claras, fiscalizables y modernas. Y nuestra posición es apoyar este avance, pero con un diseño que refleje la realidad productiva del audiovisual chileno. Este cambio debe implementarse de manera paulatina, sostenible y considerando la diversidad real del sector. La idea matriz de esta propuesta se sostiene en ejemplos de rodajes extensos, pero en Chile existe un ecosistema amplio de formatos y escalas que en esta propuesta se están ignorando. Por eso, un umbral tan bajo para gatillar el régimen 5x2 como el que se plantea hoy, golpea especialmente a microempresas y a pymes que no cuentan con financiamiento para absorber el aumento sustancial que esto representa. Nuestra propuesta es establecer un diseño por tramos donde el régimen 5x2 y las exigencias estructurales se apliquen solo a rodajes realmente extensos, por ejemplo, sobre los 2 meses de filmación, y no en producciones cortas o medianas donde el efecto puede ser la inviabilidad del proyecto. El principal problema del gatillo que activa el 5x2 con un umbral tan bajo. Esto produce efectos inmediatos, o sea, aumenta el costo de producir, reduce la viabilidad de los proyectos porque muchos proyectos no tienen margen para absorber este salto, y reduce el empleo, porque si se hacen menos proyectos hay menos trabajo para el conjunto de los trabajadores que precisamente busca esta norma proteger. Proponemos un ajuste simple, distinguir por duración de los proyectos, rodajes cortos y medianos, mantener el régimen de 6x1, que permita completar el plan de rodaje con eficiencia, reforzando estándares, registros, descansos mínimos entre jornadas y compensaciones claras, a diferencia de rodaje extenso sobre los 2 meses de filmación, donde activaríamos el 5x2 con descansos reforzados y reglas claras para la continuidad continuidad en situaciones inevitables, como por ejemplo el clima o las locaciones, siempre con compensación y control. Entonces, API apoya el proyecto, pero solicita ajustes para que esta mejora sea real y no un daño colateral. Subir el umbral, que el régimen 5x2 y exigencias estructurales se apliquen en rodaje realmente extenso sobre los 2 meses de filmación y no desde umbrales tan bajos. Apoyamos la mejora laboral, pero pedimos que la ley distinga estas escalas. Si se legisla con un umbral bajo, el costo lo pagará el cine independiente y regional y el resultado será que habrá menos producción. Si se legisla por tramos y enfocado a rodajes realmente extensos, se protege mejor a los trabajadores y se fortalece la industria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, don Alejandro, por su presentación. Vamos a dar la palabra a don Diego Rougier, y también a la señora Gabriela Sandoval, entiendo que acompaña la misma presentación. Les pido mantenerse dentro del mismo tiempo, 5 o 10 minutos, para que después podamos abrir un espacio de preguntas respecto de su presentación. Tienen la palabra y distribúyanse el tiempo. No sé quién de los dos hablará primero. Doña Gabriela. Bueno, sí. Muchas gracias, señor presidente, diputada Andrés Jordana Salazar, por la invitación a esta comisión. Por su intermedio, saludo a las diputadas y diputados presentes. Asimismo, quiero agradecer la invitación en nombre de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, APCT. Me acompaña el presidente Diego Rougier, y yo soy parte de la directiva.
gremio que agrupa más de 60 empresas con distintas experiencias y trayectorias que nos dedicamos a la producción del contenido tanto de ficción, documental, animación para cine, televisión y otros formatos, y que tenemos como interés común el desarrollo integral de la industria audiovisual nacional. Somos la quinta asociación gremial más antigua del país, creada en el 79. Nuestra trayectoria gremial de 47 años nos permite tener una mirada completa y amplia de las necesidades del desarrollo del sector, razón por la que constantemente somos parte de diferentes mesas, acciones, iniciativas, exposiciones ante instituciones públicas y agentes privados vinculados al ámbito de la cultura, economía, educación, tanto a nivel nacional como internacional. Y quisiéramos comenzar con una afirmación muy clara. Estamos de acuerdo con el objeto, o sea, con el objetivo de este proyecto que la ley busca modificar el capítulo 4, título 2 del libro 1 del Código de Trabajo en materia de jornada de los trabajadores de las artes y espectáculos, ya que el audiovisual se construye ante todo sobre el trabajo humano, creativo y técnico. No hay cine, ni series, ni contenidos audiovisuales sin equipos de trabajadoras y trabajadores altamente especializados. Cuidar sus condiciones laborales no es solo justo, sino que es dispensable para nuestro sector. Y justamente es por eso que creemos necesario advertir de manera muy responsable que el proyecto en su propuesta de formulación actual produce efectos contrarios a los que se busca. En este contexto es necesario exponerles que para nosotros esta discusión no es económica en abstracto, es laboral y humana, ya que el audiovisual es trabajo que se organiza con proyectos con duraciones y escalas muy distintas entre sí. Uno de los principales problemas del proyecto en que se trata es que se lo trata de manera homogénea una industria profundamente diversa. No es lo mismo un largometraje de autor de bajo presupuesto que una teleserie diaria, que una serie o largometraje de plataforma, que un documental, un servicio de producción o una producción audiovisual publicitaria. En este sentido, los costos diarios de rodaje pueden variar enormemente, desde 5 millones hasta 50 millones de pesos diarios, dependiendo del tipo de proyecto. Esta diversidad no está adecuadamente reflejada en el diseño actual de la norma. Por eso creemos que cualquier modificación a la jornada laboral debe considerar las particularidades del trabajo audiovisual, que no responde a lógicas industriales tradicionales ni a esquemas homogéneos. Es importante también comprender cómo ha cambiado nuestro sector en los últimos años. Durante el 2025, más del 50% de las producciones realizadas en Chile fueron producciones independientes, de presupuestos acotados y cuyas producciones tuvieron un promedio de 21 jornadas de rodaje, no superando las 24 jornadas, o sea, las 4 semanas. En realidad, esta realidad no existía años anteriores. Hoy la industria produce más, pero son proyectos más pequeños, más breves y más frágiles financieramente. La proyección para los próximos 2 años, si tomamos como referencia las postulaciones de producción del cine al Fondo Audiovisual de este año, es que más del 80% de las producciones serán bajo presupuesto y no superan las 4 semanas de rodaje. Además, alrededor del 70% de las producciones audiovisuales chilenas se financian con fondos públicos nacionales e internacionales. Esto implica presupuestos cerrados, cronogramas definidos y escaso margen para absorber cambios normativos sin rediseñar completamente los proyectos. Desde APCT compartimos el hecho de avanzar hacia mejores condiciones laborales, pero creemos que el criterio actual que plantea el proyecto de ley dispuesto en el artículo 145M, en lo que se refiere a, y cito, contratos que superen los 6 días, su jornada ordinaria será de 172 horas mensuales, las que no podrían distribuirse semanalmente más de 5 días continuos, no refleja la realidad del sector y afecta directamente al ecosistema audiovisual en general y principalmente a las producciones más pequeñas e independientes. En el audiovisual, el tiempo es una variable crítica. Reducir simultáneamente días y horas laborales no resiste ningún presupuesto, especialmente en un sector donde más del 70% de las producciones se financian con fondos públicos y presupuestos cerrados. Por lo mismo, proponemos introducir matices con criterios coherentes con la realidad del trabajo y el ecosistema audiovisual, diferenciándolos por duración, por escala real del proyecto, permitiendo que las producciones breves con presupuestos acotados no queden atrapadas en un marco que no van a poder sostener. Este tipo de diferenciación va a permitir mejorar las condiciones laborales sin cerrar proyectos ni reducir empleos, ya que la industria audiovisual chilena enfrenta hoy un escenario muy complejo. Chile es actualmente uno de los países más caros para producir en Latinoamérica. Y por lo mismo hemos contribuido para que se pueda avanzar en políticas para mejorar la competitividad con instrumentos como el IFI, la atracción de rodajes internacionales, entre otros, que permiten sostener un empleo en un ecosistema que hoy está muy tensionado, ya que hemos pasado de producir 4 o 5 series de plataforma al año a solo una en el último periodo.
Incluso producciones chilenas se están realizando completamente en otros países de la región, como ocurrió el año pasado con una producción chilena de gran envergadura que se filmó completamente en Uruguay y no contó con la participación de ningún técnico chileno. Esto no es un problema solo para nosotros los productores, sino que lo es para todo el ecosistema audiovisual, ya que afecta al empleo, la formación técnica, las economías regionales y la proyección internacional del país. Asimismo, la experiencia internacional demuestra que los modelos laborales exitosos siempre están asociados a contextos productivos. Países como España, que operan con el 5x2, pero lo hacen con una industria que es más robusta, tiene un alto volumen de producción, tienen fuertes incentivos fiscales. Es un escenario completamente distinto a la realidad chilena. Otros países de la región vecinos mantienen esquemas muy flexibles, lo que hoy los vuelven más competitivos. Por lo mismo, creemos que este proyecto es una oportunidad siempre y cuando se aborde de manera integral. Por eso proponemos abrir una mesa técnica con trabajadores, sindicatos, productores y autoridades, introducir criterios diferenciados según la duración real de los proyectos a partir de las 33 jornadas y tipo de producción. Legislar con información actualizada sobre cómo se produce hoy el audiovisual en Chile, ya que, por ejemplo, no es una realidad de nuestras producciones los antecedentes que están expuestos en el punto 2 cuando se refieren a la situación particular de los trabajadores del sector audiovisual, en donde se afirma que el rodaje promedio de una película tiende a durar 6 semanas, mientras que el rodaje de una serie puede durar 9 meses aproximadamente. Esta no es una realidad de nuestro sector. Desde la Asociación de Productores de Cine y Televisión reiteramos nuestra plena disposición a colaborar para contribuir en una legislación que mejore las condiciones laborales, que fortalezca la industria, en lugar de debilitarla, ya que las industrias frágiles como las nuestras, los efectos negativos son inmediatos y muchas veces son irreversibles. Un proyecto que no se filma hoy no se va a recuperar mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Gabriela. Esa sería la presentación, ¿verdad? ¿No? ¿O hay alguna otra palabra adicional? Ya, están ambas palabras contenidas en la suya. Ya, muy bien, vamos a abrir una ronda de preguntas. La diputada Sandón me pidió la palabra. Ah, pero... la señora Paulina también tiene... Al final... ¿No? No expone. Perfecto, está todo resumido en lo que acabamos de escuchar. Perfecto. Ya, diputado Sandón tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los dos expositores, a API y a APCT. Creo que tenemos harta concordancia en el sentido que todos compartimos el objetivo de este proyecto. Efectivamente, tal vez hay que distinguir, ¿no es cierto?, cada proyecto, su escala, sus duraciones, porque todo efectivamente es diferente. Ahora, dentro de la misma proposición que hace a APST, me gustaría preguntarle a API si están dispuestos a formar una mesa técnica justamente para ir avanzando tal vez gradualmente de acuerdo a la duración de los proyectos y poder mejorar este proyecto, esta moción, que parece que todos comparten el objetivo, pero efectivamente tal vez hay que sentarse a conversar con actores del rubro para poder hacer la diferenciación entre un proyecto u otro de acuerdo a su escala, su duración y etcétera, y todas las particularidades que pueda tener. Entonces, deduzco que de APST, que está dentro de su propuesta, estarían dispuestos a participar en algo así, y me gustaría hacer eso mismo, preguntárselo a API si también estarían dispuestos a que tengamos una mesa técnica justamente para entre todos elaborar un proyecto que satisfaga lo más la mayor cantidad posible a toda la gente que participa en la industria. Gracias, diputado Sandón. Le vamos a dar la palabra en su momento. Primero vamos a recoger todas las preguntas de los parlamentarios. Diputado Undurraga, luego diputada González y después diputado Hirsch. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados e invitadas y particularmente agradecerle el tono de la exposición, porque a veces cuando invitamos a empleadores nos dicen, no, todo malo, esta no es solución. Y la verdad que en el tono, al decir, sabe que efectivamente hay un problema, nos interesa tener reglas claras y modernas en un trabajo exigente. Sin embargo, cuidado, hay que cuidar la industria por un lado y con ello el empleo. Me parece que es un tono adecuado para poder avanzar.
voy a simplificar la diferencia. El proyecto habla de un 5x2 desde el día 7 en adelante y se plantea en la primera exposición un 5x2 desde los 2 meses en adelante. Es un poquito más complejo al escuchar la segunda exposición porque podrían haber otros matices, pero yo creo que estamos bastante cerca de construir algo que pueda tomar las distintas opciones. La dificultad que veo es el tiempo. Esta legislación se acaba el 10 de marzo, por lo tanto nos queda la sesión de la próxima semana. No voy a insistir en lo otro, presidente. Solo este punto. Y después tenemos una sesión una o dos sesiones en marzo, por lo tanto, o se logra un acuerdo antes o existe el riesgo, dos riesgos, ¿no? Un riesgo que se ponga en votación un proyecto sin el acuerdo de una mesa técnica o un riesgo que esto quede para la próxima legislatura y que empiece todo de nuevo. Bueno, pero que tome, no es que empiece todo de nuevo de lo legislativo, pero sí es la maduración de los temas, dado que va el nuevo interviniente. Yo soy partidario que se pueda lograr un acuerdo, pero eso depende un poco de ustedes y si se pone o no en tabla depende del presidente. Pero creo que estando tan cerca una posibilidad de acuerdo al escuchar las distintas posiciones, nosotros escuchamos también al sindicato, están aquí presentes, agradecerles también su presencia. Creo, presidente, que quizá usted mismo puede convocar a una reunión de todas las partes para estar al inicio, darle el vamos y con eso poder lograr un acuerdo que lo podamos traer como indicación, ya sea en la sesión de la próxima semana o ya sea la 1 de marzo, y con eso dejar al menos aprobado aquí en la comisión este punto. Eso es mi sugerencia, pero nuevamente agradecer el tono de las exposiciones. Gracias, diputado Andújar. No hay pregunta, entonces, es la reflexión. Sí. Diputada González y luego diputado Hirsch. Gracias, presidente. Bueno, agradecer también a los expositores. Es muy clara la exposición porque finalmente, claro, cuando uno quiere regular industrias que son tan particulares en sí mismas y en su desarrollo, y también, como mencionaba la expositora, de industrias frágiles también, y que cualquier, digamos, cambio que pudiese ir en contra, finalmente termina desincentivando más que fomentando estas industrias más creativas. Yo concuerdo con la diputada Sandón que hay que tomar más en profundidad y poder seguir escuchándolo a los actores para llegar a este punto común que finalmente le va a dar la viabilidad o no al proyecto. Finalmente la ley que viene siendo un resguardo y pisos mínimos, pisos mínimos, digamos, enfocados siempre al trabajo decente, pero sin duda las particularidades de la industria deben también poder tener un espacio más amplio para regularse entre las partes, siempre con este ánimo de ser justo y equitativo, digamos. Mi pregunta, presidente, desde lo que uno escucha en la generalidad, desconociendo totalmente al detalle de cómo funciona la industria, pero lo que uno ha escuchado, digamos, en distintas ocasiones es que, por ejemplo, piezas de grabación, etcétera, las van a grabar a otro país porque es más económico, es más viable. Por ejemplo, se dice que, no sé, se van a grabar a Perú porque es más fácil, etcétera, etcétera. Un poco también en esa línea la pregunta, ¿por qué se dan las condiciones en Perú, por ejemplo, para que sea más fácil o más económico o más viable algunas grabaciones que en nuestro país? Me quedaría con esa pregunta un poco, entendiendo de mi desconocimiento en la profundidad de la industria, digamos. Gracias. Gracias, diputada González. Yo también voy a hacer unas preguntas, son varias, así que para que puedan ojalá tomar nota y me puedan ayudar ahí a responderlas. Perdón, diputado. Esto no es ninguna cosa personal, es solo un problema ahí de a estas alturas del día. Inmediatamente. Diputado Hirsch, perdone. Tiene la... Censure. Ya. No, ahora Hirsch, no. por favor. Gracias, presidente. Saludar a nuestros y nuestras invitadas. Me parece que es un tema muy interesante. Claro, a uno le toca acá en la Comisión de Trabajo ver situaciones que a veces son muy generales para todos los trabajadores y trabajadoras, o para la industria en general, o estas situaciones que son bastante más específicas. Yo creo que, a pesar de que ninguno de nosotros, tengo la impresión, es muy experto específicamente en la industria audiovisual, y es más lo que hemos ido aprendiendo en estas sesiones, parece que coincidimos en que hay una necesidad de regular de mejor manera la jornada laboral en este mundo. Y ahí me parece que sí estamos de acuerdo.
pero no conocemos los detalles específicos de cómo funciona este mundo. Entonces nos han hablado primero de 7 días, eso fue lo que se dijo inicialmente. Después se hablaba de los 2 meses. Después se nos mencionaba que podría ser un esquema más flexible, que dependiera del tipo de producción. Entonces, claro, uno escuchando eso, uno dice, bueno, será algo intermedio, ¿ah? Como en la búsqueda de una solución, un acuerdo, pero tampoco sabemos cuál es ese intermedio más adecuado. Entonces, siendo algo tan específico, que tiene que ver con cuánto dura la producción de una serie, cuánto dura la producción de un documental, cuánto dura la producción de un comercial, en fin, son situaciones diferentes. Definitivamente creo, y parece que coincidimos varios, que el ideal es acá tener una mesa de trabajo, o la han llamado mesa técnica también, en la que podamos participar nosotros, nuestros asesores, del modo que usted lo estime, presidente, para poder buscar la mejor redacción que recoja también las distintas miradas, porque lo que queremos obviamente no es afectar a los trabajadores, pero tampoco a la industria del mundo audiovisual, evidentemente, porque van de la mano. Algo que estábamos conversando, que me planteaba el diputado Undurraga, para dejarlo acá en la historia de la ley, es que tal vez si nosotros porque parece que estamos de acuerdo en la idea general, entonces si lo votáramos en general, manifestando el acuerdo con que se legisle al respecto, creo que también damos una señal importante y nos ponemos a trabajar en los aspectos más particulares que van a tener que ver con la votación en particular posterior. Entonces, creo que votándolo en general también damos la señal de querer avanzar en este proyecto. No sé si alcanzaremos en particular o no antes de la próxima legislatura. Quizás avanzan más rápido que nosotros, en todo caso, diputado Undurraga, quizás son más capos, digamos, no sé. ¿No es cierto? Además, varios de los presentes van a estar. Así es que esa es mi propuesta, coincidente con lo que se ha mencionado. Mesa de trabajo, votación en general y de tal modo de poder empezar a estudiarlo ya en los detalles específicos y su votación en particular. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Hirsch. Bueno, de hecho, yo creo que antes de hacer las preguntas y haciéndome cargo de lo último que se ha señalado, la diputada Sandón da en el clavo. Ella dijo al principio de su alocución, todos estamos de acuerdo en que acá hay que legislar. Y yo creo que esa es una señal importante que dar, y de hecho me parece además una señal importante para la voluntad que se ha manifestado, el tono que recalcaba el diputado Undurraga de los expositores, de buscar un espacio de consenso. Yo creo que ese espacio de consenso ojalá sea rápido. Hoy día el mundo audiovisual y el mundo del cine tiene diversas particularidades. Uno quisiera abordarlas todas. En ese sentido, sería muy interesante que una mesa de ese estilo, pero siguiera más allá de este proyecto que busca algo muy particular, que es regular la jornada. Pero hemos visto que hay problemas de seguridad, salud en el trabajo, que también son relevantes, que requieren quizás una observancia y una conversación un poquito más profunda para llegar a esos mínimos que protejan la vida de los trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que la experiencia de tratar de arribar a un acuerdo rápido para poder resolver el tema de la jornada, como nos hemos planteado como comisión, puede ser una experiencia para que tanto las productoras como los gremios del mundo del cine y audiovisual puedan continuar con una escena. Pero yo creo que este es un proyecto de ley que tiene que avanzar. Dicho eso, tenía algunas preguntas. Estaba revisando algunas jornadas comparadas. Efectivamente, en el mundo pareciera ser que la excepción es trabajar el 6º día. Se hace, efectivamente se hace, pero la mayoría son 5 días y se habilita el 6º en circunstancias excepcionales y con recargos y compensaciones adicionales. Acá en Chile estamos un poco al revés, pareciera ser, ¿no? El 6º día es la norma, incluso a veces más, lo que sabemos está fuera de norma, pero es algo que se ha señalado en reiteradas ocasiones. Y sobre eso quiero preguntar yo, porque efectivamente me interesa un poco entender algunas de las observaciones que nos han hecho nuestros expositores. La primera es, a propósito de este umbral de tiempo, los 2 meses de producción, ¿cuál es el porcentaje de películas y producciones que duran más de 2 meses? ¿Y cuál es, por contrapartida, el porcentaje que dura menos? Para entender en realidad, bueno, ¿cuánto es lo que estamos finalmente regulando? Primera pregunta. La segunda, si se ha intentado, porque yo veo que en otros países se ha hecho, y tengo una lista larga, países de Europa, del norte, Perú, donde hay producciones de 5 días. Se ha intentado, como hay empresas que en Chile se han adelantado, por ejemplo, a las 40 horas y han reducido la jornada. Se ha intentado ver efectivamente cuál es el impacto, porque
siempre todo tiene un costo y un beneficio. Efectivamente hay costos económicos asociados, pero está demostrado que la accidentabilidad, entre otras cosas, se reduce cuando existen mayores tiempos de descanso, más cautela respecto de las extensas jornadas, etcétera. Segundo, a mí, de todas maneras, yo sé que existen excepciones a la jornada en el Código del Trabajo y están debidamente reguladas, además, por la Dirección del Trabajo, son circunstancias muy excepcionales. A mí me interesa saber por qué en general se considera que en este mundo en particular se debiera hacer una excepción para que los trabajadores trabajen más que el común, ¿no? Puede ser atendible siempre entender que hay particularidades en las industrias, pero creo que siempre está la discusión de cuándo realmente se justifica hacer estas excepciones. La pregunta también es, como ustedes mencionaban, es un mundo y un rubro que se mueve por proyectos. Bueno, entre proyecto y proyectos, ¿cuánto tiempo suele haber? ¿Alcanzan las remuneraciones también para los trabajadores? Digo, como para comprender el sacrificio de estas jornadas tan extenuantes, para entre proyecto y proyecto poder mantenerse, o significa en general estar como a la deriva y buscar otra cosa en el intertanto. A propósito de la jornada, también si tienen algún tipo de data sobre la tasa de accidentabilidad laboral. Yo me acuerdo un caso bien bullado que era el de Fabiola Flores, que fue hace unos años atrás, que fue una jefa de producción, que recuerdo que fallece también por distintos problemas de seguridad, pero parte de lo que se conversó tenía que ver con estas largas jornadas extenuantes que generaban otros riesgos asociados, ¿no? Y bueno, ¿qué porcentaje del costo de un proyecto también corresponde a las remuneraciones? Me interesa eso porque creo que uno siempre hace estas excepciones y hay ciertos rubros específicos donde objetivamente uno dice, bueno, hay ciertas compensaciones económicas por este tipo de sacrificios. Quisiera entenderlo desde esa perspectiva. Eso y las otras preguntas que les habían realizado, me imagino que Alejandro quizás por el orden de las palabras que vimos originalmente y luego Gabriela, o si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra, les pido que no se extiendan, ojalá más de los 5 minutos. Gracias. Bueno, primero que nada, sí, yo creo que se requiere una mesa técnica para abordar este tema. Tal vez, o sea, veo algunos diputados con cierta prisa de pronto y creo que eso le puede hacer mal a las decisiones que se tomen respecto a este tema. Siento que estamos alineados en buscar implementar un régimen de rodaje de producción de 5x2, y creo que sería bueno avanzar en eso, pero de forma gradual y con el estudio técnico adecuado para poder llevarlo a cabo de la mejor manera. Eso. Muchas gracias. Doña Gabriela. Gracias, Alejandro. Si quieren, hola, tomo la palabra yo, Diego Rusier, presidente de la BCT. Me gustaría contestarte todas las preguntas, hay algunas que no tengo respuesta, pero en general, una de las preguntas fue ¿por qué van producciones a otros países a grabar? Creo que esa fue una de las preguntas, ¿no? En estos momentos, Chile es el segundo país más caro para producir en toda Latinoamérica. Y eso es parte de lo que nos afecta y nos afecta muchísimo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, producciones de plataforma, que es siempre la gran referencia, dice, oye, vienen grandes producciones. En este momento, Argentina para el 2025 tuvo Amazon 8 producciones en el año, Netflix 10 producciones en el año. El 2026 vienen 10 producciones de cada una de las plataformas. Chile tuvo una de Amazon, una de Netflix en todo el año 2025. ¿Cuál es la proyección para este año? Una de Netflix hasta el momento. Nosotros somos muy poco competitivos en relación a las ventajas que se obtienen en otros países. Tú me preguntas por qué van a otros países, porque Uruguay es mucho más barato, porque hay ventajas impositivas, porque hay cash rebate, porque hay un montón de mecanismos que ayudan a que las producciones salgan más barato. Paraguay acaba de sacar una política cultural muy fuerte que fomenta la realización de proyectos audiovisuales en el país. Perú es extremadamente más barato. Si ustedes analizan la evolución de la televisión, por ejemplo, todos los realities que se hacen en Chile desde hace 4 o 5 años atrás, hoy todos se hacen en Perú.
Desde MasterChef hasta los realities que tiene Mega en el momento se hacen todos en Perú. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales así lo permiten, porque el costo es más barato en producción en general. Cuando tú me preguntas cuántas son las producciones que se realizan, estoy tratando de repasar todas las preguntas, me avisan si me estoy comiendo alguna. ¿Cuál es el porcentaje que se hace en menos de 2 meses? Creo que es súper importante definir la diferencia de las producciones. Las películas, más del 80% se realizan en menos de 24 jornadas. Películas son el 80% en menos de 24 jornadas. Yo fui jurado del Fondo Audiovisual este año y de los 71 proyectos que se presentaron a producción, 71, 65 se hacían en menos de 24 jornadas. Entonces, medir los largometrajes en igualdad de condiciones que una serie de plataforma o que las teleseries, que es un gran tema, eso es un error. Cuando tú me dices que si ha habido experimentos de hacer 5 días a la semana, sí, claro que sí. Yo realicé desde el año 2006 Casado con Hijos para Mega y no hubo no hubo una sola semana de 6 jornadas. Yo realicé 2 años de rodaje a 5 jornadas la grabación y así otro tipo de programas. ¿Cuál es la diferencia? Proyectos de larga duración, que creo que ese es el punto donde hay que hacer hincapié. No si es una película, no eso es cuánto tiempo voy a estar trabajando con esa cantidad, con ese equipo, con esa producción. Tú me preguntas cuánto influyen las remuneraciones en un proyecto. En realidad es el 40% de un presupuesto, pero, y este es un punto súper clave que es muy importante que lo tengan en cuenta, a más chico el proyecto, más incide en el presupuesto. A más chico el presupuesto, más alto el porcentaje de remuneraciones que se paga al equipo. ¿Y por qué nosotros hablamos de jornadas de grabación? Porque si bien uno dice, ok, trabajo 5, uno no paga por jornada, uno paga por la duración total del proyecto. Y eso es súper importante. La cantidad de jornadas es muy cara. Una vez que uno parte un rodaje, el costo diario de un rodaje es súper alto. Por eso es que uno intenta en proyectos chicos compensar de alguna manera, pagando más o teniendo mejores condiciones laborales para que en ese tiempo acotado que uno tiene, pudiera completar una producción. No sé si me quedó alguna pregunta de las que has dicho, pero eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, señor presidente. De nada, no. La única que me pareció que no la respondió es si tenía algún dato de la tabla de accidentabilidad laboral en el rubro. No lo hay porque la verdad ha habido muy pocos casos. Yo conozco el caso que usted citó hace un rato y no conozco otros casos de accidentes laborales en nuestras producciones. Por lo menos en nuestra asociación no tenemos reportado algún otro caso de accidente laboral, pero no podría dar fe de que existieran o no en otras producciones que nosotros manejamos. Nosotros no vemos televisión, no vemos otros rubros. Perfecto. Muy agradecido. A propósito de la intervención de uno de nuestros invitados, de don Alejandro, para explicar un poco lo que habíamos propuesto a algunos parlamentarios, para que también tengan muy presente cuál es el procedimiento que sigue en términos legislativos. Lo que estamos proponiendo es votar hoy día la idea de legislar. ¿Qué quiere decir esto? No significa que se aprueba el proyecto de ley completamente, inmediatamente, sino que entramos en una segunda etapa donde esta comisión va a tener que ver el proyecto en particular. Se van a presentar indicaciones y se va a poder abordar específicamente, como ustedes han manifestado, primero, que tienen acuerdo con mejorar las condiciones laborales. Ustedes tienen algunos reparos respecto de la gradualidad, los tiempos específicos según producción. Eso es algo que es parte de la discusión en particular. Y también acá los parlamentarios y parlamentarias han señalado que todos estamos de acuerdo con que esta es una materia que requiere una revisión. No hay ninguno que haya dicho lo contrario. Entonces, lo que estamos proponiendo es votar la idea de legislar. Eso va a habilitar un proceso nuevo y lo que yo les recomiendo durante ese proceso es efectivamente intentar echar a andar un espacio de conversación donde podamos canalizar estas inquietudes en el proceso de las indicaciones que se presentarán posteriormente, que no podría garantizar si es la próxima semana, si es en la primera semana de marzo, pero sí lo que nosotros queremos es que este es un proyecto que avance, a lo menos en su primer trámite, que sería la Cámara de Origen, la Cámara de Diputadas y Diputados, pero tiene que pasar por una revisión luego en la sala, tiene que pasar también por una revisión en la Cámara Revisora, que es el Senado. Nosotros queremos que este proyecto, eso sí, se comience a discutir. Es un proyecto sencillo de artículo único y es para que ustedes tengan esa tranquilidad. No es que se acaba la discusión. De hecho, nosotros tomamos nota de buena parte de las cosas que ustedes nos han dicho y será parte de lo que conversaremos también los parlamentarios para poder legislar de la mejor manera posible. Ya. Dicho eso, me parece
el momento apropiado para que sometamos este proyecto a votación en general, de manera tal que podamos abrir un espacio, un tiempo de indicaciones y que podamos hacernos cargo también de algunas de las distintas y legítimas visiones que se han expresado en este debate. Así que, secretario, le pido que pongamos entonces este proyecto en votación. Previo a eso, presidente, necesita la unanimidad para colocarlo en votación. Ah, porque no está citado No está. para eso. No, y porque no se han cumplido el requisito del cierre del debate. Perfecto. ¿Les pido la unanimidad para que lo votemos en general? ¿Existe unanimidad para votarlo? Sí. ¿En general? Ningún problema. Entonces está la unanimidad. Procedemos a ponerlo en votación en general. Ya, secretario. Señora Sicardini. No, tengo que hacer los nominales todos, señora. Hemos hecho romper la regla a Pedro todas las jornadas. Así que siga la regla. Señor González. Señor Hirsch. A favor. Señor Ibáñez. A favor. Señor Leal. Señora Osandón. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor. Me turnaron, ¿no? A ver, ahí tenemos un... pero es que no estaba cuando yo le nombré. ¿Cómo vota, señora Sicardini? El pareo, señora, perdón, hay un reemplazo del señor Cuello para la señora González que está repetido por otra diputada también, pero aún así está pareada con el señor Lavé. Entonces tampoco podría... Le agradecemos la presencia de diputada González, pero... Te mandaron para acá y a pelear. No, si intervenir puede hacerlo sin ningún problema, lo que no podría es 2, 4, 6, 8 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general el proyecto. Ya. Aprobada entonces la idea de legislar. No, presidente, yo quiero, en el fondo, se abre este debate porque hay una solicitud, ¿cierto?, de una de las partes de que esto se regule. Por otro lado, se entiende también las aprensiones que tienen los medios por la naturaleza de la industria, por la diversidad, por los presupuestos, etcétera. Pero yo creo que hay que tomar con un buen ánimo de que este espacio puede ser para mejorar. En ningún caso es el ánimo para, digamos, perjudicar una industria que es frágil, que puede ser muy beneficiosa para nuestro país, pero también no hay que tenerle miedo un poco a la discusión y además en nuestro país el tema de la jornada es bien flexible. O sea, hay distintos tipos de jornadas, lo decía también el diputado Giordano. Yo trabajé en la minería que tenía autorizadas jornadas excepcionales bajo ciertas condiciones, etcétera. Entonces, en nuestro país no hay una restricción de la jornada, al contrario, hay una gran flexibilidad de jornada. Lo que pasa es que cada jornada también tiene sus consecuencias o sus derivadas, por ejemplo. Si yo trabajo el domingo, si yo trabajo más de 12 horas, etcétera, va teniendo otras consideraciones. Entonces, también ahí ustedes pudiesen acomodarse a la naturaleza del proyecto, porque también, como lo mencionaban ahí, en algún caso son condiciones climáticas que se tienen que cumplir, a lo mejor, no sé, etcétera, que tienen que ver con la naturaleza del proyecto, que pudiese ser la jornada que se va a necesitar, tomando en cuenta estas consideraciones que tiene el código frente al trabajo decente, el riesgo, etcétera, etcétera. Eso quisiera también agregar, presidente, para ponerlo también dentro de esa discusión técnica, que sea un buen ánimo para que en el fondo ambas partes puedan llegar a un círculo más virtuoso, digamos, que pudiese en el fondo favorecer también a la industria. Gracias, diputada González. Diputado Sandón también vio. Presidente, gracias. Agradecer a todos la votación. Creo que es importante. Y proponerle también a API y a APCT, ¿sí?, que vayan elaborando tal vez alguna propuesta, ¿no es cierto?, de viabilidad, cosa que cuando nos juntemos, nosotros nos comprometemos a través de nuestros asesores a hablar con cada uno de ellos y ver cuál es la disponibilidad de tiempo para que ojalá hagamos esta mesa lo antes posible, pero lo importante es que incluso ellos mismos ya vayan pensando cuál es una propuesta para que vayamos avanzando. Así que nosotros le agradezco a usted que haya puesto este proyecto en votación. Creo que todos compartimos el objetivo
y que vamos a hacer todo lo posible porque esta mesa se realice lo antes posible, con premura, pero tampoco a matacaballo. Lo importante es que esto salga bien e invitar a las dos agrupaciones para que ya vayan pensando cuáles serían las propuestas para que así vayamos avanzando y poder discutirlo lo antes posible. Gracias, presidente. Diputado Andújar. Gracias, presidente. Yo quisiera sugerirle una fecha de indicaciones, porque si ponemos fecha de indicación, eso presiona de alguna forma que haya un acuerdo. Entonces, evidentemente que no puede ser a matacaballo, entonces la próxima semana es muy apretado. Pero sí puede ser el día martes 3 de marzo, tipo 12 del día, de manera tal de que podamos tener las indicaciones para la sesión del día martes en la tarde. Entonces, yo creo que eso sí es posible. Presionarnos con ellos, y si tenemos fecha para indicación, tenemos indicaciones de acuerdo o más bien regulado el desacuerdo. Hoy día el desacuerdo está entre 7 días y 2 meses, para ponerlo en simple, probablemente un poquito más matizado, pero yo creo que si nos ponemos una fecha, capaz que alcancemos a sacarlo. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Sandón. Sí, presidente, yo creo que primero que todo averigüemos un poquito la disponibilidad que tienen las distintas agrupaciones y de acuerdo a eso me parece buena idea por su intermedio lo que está proponiendo el diputado Undurraga, pero veamos cuál es la disponibilidad, si en el fondo ellos son los que... Y nosotros, de ahí por último, a través del chat, podemos poner esa fecha, pero primero los vamos a contactar a ellos, me parece, para saber cuál es la disponibilidad. Porque son ellos los que conocen la industria, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con el hecho de que efectivamente tenemos que dar dado el acuerdo que se ha generado en esta comisión, tenemos que dar un plazo holgado. Sí me parece que el plazo que nos propone el diputado Undurraga es más que abordable. Entendemos que hay un receso legislativo, pero precisamente lo que estamos buscando además es que las partes se pongan de acuerdo. Y si hay un interés en que las partes puedan avanzar o que podamos a lo menos tener claro cuáles son las indicaciones de consenso, cuáles son aquellas que de alguna manera pueden generar disenso entre las partes, que también es legítimo. Hoy día hemos tenido tres acuerdos importantes, o sea, vamos a tener un tercero después, pero me parece que es un tiempo prudente, y además yo instaría a las partes a que utilicen la próxima semana y lo que queda de esta para ir concretando esos espacios de diálogo, porque la verdad es que si no nos va a pasar, y vuelvo a recoger las palabras del diputado Undurraga, que esto se puede diluir y podemos terminar llegando a marzo sin la capacidad de procesar esto en la comisión y de votarlo, y finalmente se diluya. Y yo quisiera que podamos ponerlo en votación para que efectivamente tenga su espacio en sala y eventualmente pase a segundo trámite. Si es un proyecto muy simple, yo creo que este diputado Sandón ha dado en el clavo con el hecho de hacerlo simple como lo ha hecho. Ahora tenemos que ajustar algunos detalles. Efectivamente acá hay visiones contrapuestas, están sobre la mesa, y creo que es importante que durante lo que queda de periodo legislativo antes del receso nos pongamos de acuerdo y pongamos a disposición también nuestros equipos para arribar a algunos consensos. Así que voy a recoger la propuesta de tiempo del diputado Undurraga, pero la voy a correr un poquito, la voy a poner el lunes para que tenga tiempo para que no nos pase lo que nos ha pasado con los proyectos del día de hoy, que los hemos tenido un poco encima y no hemos podido tener un comparado a mano. Entonces, para que tratemos de llegar el lunes a las 23:59, todo el día lunes para llegar a algún tipo de acuerdo y para que cerremos el día con algún documento que acredite lo que sea consensuable y lo que no, bueno, se debatirá después acá con las votaciones. ¿Ya? Ese es el plazo, recogiendo un poco lo que me han sugerido los parlamentarios. Ya. ¿Ah? El próximo lunes. No, lunes 23. Que acá los diputados están sugiriendo, tener una mesa de trabajo. Antes de eso. Muy bien. Entonces, lunes 2 de marzo. Lunes 2 de marzo, sí. Lo que queremos que se apruebe, este proyecto. Ya, cerramos entonces el punto. Ya, pasamos al... ¿No vamos a votar en general entonces? Pero lo votamos, pues. Hagamos un receso para que descanse el secretario. Bueno, ya queda poco, Pedro. Estamos de las 10:30 en todo caso, ¿eh? Que conste. Queda poco. Que conste. Estamos queda poco, Pedro. Sí. Ya, vamos a pasar al tercer punto de la tabla. Vamos a iniciar... perdone. Sí, a nuestros invitados, aquellos que escuchamos, aquellos que no escuchamos, gracias por estar presentes, gracias por sus observaciones.
les pedimos encarecidamente que las partes que han expuesto acá, hemos tenido acá al sindicato, básicamente siendo los promotores de esta iniciativa. Ustedes hoy día además han manifestado en razón de eso una voluntad de hacerse parte de una solución al problema que nos han venido a explicar en esta comisión. Les pedimos que desde ya comiencen a hacer las gestiones para que esos acercamientos se vayan produciendo. Les agradecemos su presencia en nombre de toda la Comisión de Trabajo y estaremos en contacto para la próxima votación, que será la primera semana de marzo. Ahora sí pasamos al punto 3 de la tabla. Despedimos también a la organización que estuvo presente durante este debate y les agradecemos también la presencia. Continuamos con el estudio en particular del proyecto de ley originado en moción que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras, correspondiente al boletín número 17837-13. Colegas, sobre esto quiero comentarles cuál es el estado del arte de este proyecto de ley, porque al igual que en el proyecto del primer punto de la tabla, tenemos novedades y por lo tanto, teniendo novedades, no vamos a poder utilizar el comparado para el objeto de esta sesión. Quiero comentarles que durante las últimas semanas se presentaron indicaciones. Ustedes recordarán que dentro del debate se hicieron esfuerzos por arribar a ciertos consensos. Ello en su minuto no fue posible, por lo tanto hubo indicaciones que presenté yo al proyecto de ley, hubo otras indicaciones que presentó la diputada Sandón, entiendo en algunos casos suscritas por el diputado Undurraga, pero durante las últimas semanas y particularmente el día de hoy hicimos esfuerzos notorios por encontrar finalmente un grado de consenso que nos permitiera además darle la viabilidad política a un proyecto tan importante que, como ustedes recordarán, busca regular básicamente dos puntos: en un 80% materias de salud y seguridad en el trabajo, en función de lamentables hechos que hemos conocido durante toda esta legislatura, no solo durante mi presidencia, que han desencadenado lamentables accidentes laborales con distintos resultados graves y gravísimos, pero también la particularidad que representa la contumacia en el derecho al trabajo en otras materias distintas o no necesariamente alojadas en la salud y seguridad del trabajo, donde tuvimos acá distintos expositores, sobre todo de empresas muy grandes, que preferían reincidir en conductas que son sancionadas o que han sido sancionadas por la Dirección del Trabajo, incluso por los tribunales de justicia, antes que corregir la falta, porque de alguna manera estaba dentro de su presupuesto. Y por lo tanto hemos logrado un consenso que les voy a hacer llegar a sus mesas para que puedan revisar los parlamentarios que no estuvieron durante estas reuniones. Me interesa mucho, lo voy a explicar muy a grosso modo para que se comprenda. Dame un segundo, pero enseguida le hago llegar. Si hay alguien a quien no quisiera dejar sin su documento, era el diputado Hitch. Jamás haría eso. Para el diputado Ibáñez y para la diputada Chicardini. Hay uno por acá que es el que se lo pasamos. Ahí lo tienen ustedes. Perfecto. Bueno, finalmente, honrando la palabra que se tuvo en las comisiones anteriores, efectivamente el proyecto se redujo desde una perspectiva de modificación más estructural a uno que se hace cargo de los puntos específicos que fueron tratados por los distintos expositores que estuvieron en la Comisión de Trabajo. Entonces, a grosso modo les quiero comentar, ustedes lo pueden ver ahí en el documento, establecimos un rol importante para las organizaciones sindicales en materia de salud y seguridad en el trabajo, que no reemplaza, sino que complementa y se relaciona directamente con el empleador y con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, quien estará involucrado cuando existan circunstancias, denuncias, propuestas sobre esta materia, para evacuar ciertos informes, garantizando que las organizaciones sindicales reciban en un plazo no superior a 10 días la información que sea solicitada sobre esta materia. Después de hartos esfuerzos de redacción, hemos llegado a un consenso que permite que tanto la oposición, representada por la diputada Sandón, también el diputado Undurraga, haciéndose cargo del centro político, y yo como autor del proyecto, arribáramos a estos consensos. Que por cierto, quiero extender la invitación a que sea una indicación de consenso de la comisión, de manera tal de que le demos además mucha más legitimidad social, política. En segundo caso, tenemos además una modificación que básicamente permite que existan indemnizaciones, según describe ya el Código del Trabajo, las famosas indemnizaciones por años de servicio, cuando se acredite que un accidente que cause un accidente grave que pueda causar invalidez o que pueda causar la muerte,
haya ocurrido con dolo, negligencia por parte del empleador o culpa por parte del empleador. Y en particular, cuando cause la muerte, además con un recargo a los herederos legales de la víctima fatal en este caso. En tercer caso, como tercer punto, tenemos una modificación que hace que las empresas mandantes sean solidariamente responsables de las condiciones laborales que se den dentro de obras o faenas donde existan empresas contratistas y subcontratistas. Además, les exige el deber de supervisar que se garanticen las mismas condiciones laborales en todos los trabajadores y trabajadoras de una determinada obra. También ahí estuvimos revisando la redacción, tenemos un acuerdo que lo pueden encontrar en el comparado que tienen, o sea, no es un comparado, es un documento resumen. Adicionalmente, tenemos en el punto número 6, una necesidad levantada por las organizaciones sindicales permanentemente que tenía que ver con que la empresa garantice la posibilidad de acceder a distintas obras o faenas, proveyendo transporte cuando corresponda, elementos de protección personal y capacitación. Se eliminó de esto, para los que lo recuerden, toda mención a las comunicaciones internas, ocupando los medios de la empresa, y también respecto de la indicación que originalmente había presentado la diputada Sandón, también toda controversia en torno a estas comunicaciones con el sindicato que pudiera básicamente aumentar la conflictividad, y lo alojamos solo en los deberes del empleador de no obstaculizar la función de la organización sindical en materia de salud y seguridad en el trabajo. Decidimos no modificar la forma en que se determina el tamaño de las empresas para efectos de no entrar en un debate que puede ser un poco más estructural y que requiere observar caso a caso distintas particularidades que pueden haber en empresas que tienen eventualmente ingresos anuales muy altos pero no necesariamente utilidades, y evaluar los casos cuando habían utilidades negativas. Por lo tanto, decidimos no innovar en esta área, pero sí garantizar que respecto de la contumacia, que es la reincidencia negligente por parte de un empleador de una falta, hubiera una multiplicación exponencial del valor de las multas que se pagan. De manera tal, por ejemplo, el caso de Walmart, que fue bien bullado y que tuvimos acá varias veces a distintas organizaciones de esa empresa denunciando un contrato de operario de tienda que fue declarado ilegal por la ADT, que fue declarado ilegal por los tribunales de justicia. Cuando reincidieran y fueran sancionados una y otra vez por la misma falta, bueno, esa multa se va a ir duplicando sucesivamente, por lo tanto, no debiese ser para ningún empleador, independiente de su tamaño, posible establecer dentro de su presupuesto la contumacia o la reincidencia permanente. Finalmente, también establecimos en los últimos puntos que las infracciones en normas de salud y seguridad en el lugar del trabajo pueden ser aumentadas en un 100% cuando se determine, mediante resolución fundada por parte de la ADT, que las infracciones han puesto en grave riesgo la vida o la salud de las personas, haciendo una especial mención respecto a esta materia, entendiendo que son sanciones mucho más graves. Lo otro es que, bueno, las infracciones en materia de salud y seguridad del trabajo van a ser consideradas gravísimas cuando impliquen directamente un riesgo para la vida. Esa es la modificación que tenemos, directamente un riesgo grave para la vida o salud de las personas trabajadoras. Y ahí hay una serie de ejemplos no taxativos que pueden encontrar en el documento que les hemos presentado. Y finalmente, las últimas dos grandes modificaciones, se eliminan varios artículos, como pueden revisar allí. Tenemos un nuevo artículo 506, donde si el empleador incurriere 2 o más veces en una infracción gravísima en materia de salud y seguridad del trabajo, dentro del lapso de un año, el tribunal podrá ordenar su clausura hasta por 5 días corridos. Y finalmente, dentro del debate de las medidas penales que pudieran acarrearse en torno a los incumplimientos en materia de salud y seguridad del trabajo, finalmente lo que hicimos fue agregarla dentro del catálogo de responsabilidades de las empresas, particularmente en la ley por delitos económicos, la ley número 16.744, que conlleva una serie de sanciones adicionales, y lo que se hace es poner las responsabilidades de la empresa por incumplimiento en materia de salud del trabajo como aquellas que son susceptibles de ese tipo de sanción. Entonces, lo que tenemos, para explicarles el procedimiento, es una gran indicación sustitutiva. Lo que vamos a realizar para honrar ese acuerdo es retirar las indicaciones que presenté yo. La diputada Sandón también va a retirar las que presentó ella, es decir, tenemos el proyecto en su estado original y vamos a presentar esta como indicación sustitutiva. Yo quiero, no sé si el documento... ¿Ah? O sea, perdón, una gran indicación, sí. Sí, una indicación. Vamos a hacerla correr para que la puedan suscribir todos los parlamentarios y parlamentarias de la comisión que lo deseen.
he explicado de la manera más sucinta posible. Igual es un proyecto complejo, pero creo que hemos llegado a una gran resolución. Y le voy a dar la palabra al diputado Undurraga, que ha sido parte además de las tratativas durante la jornada del día de hoy y que me imagino que hará referirse al respecto. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle a usted la disposición. Este es un proyecto que usted ha liderado y que además tiene mucha base en la realidad. No, es cierto, no. Agradecer también a la diputada Jimena Osandón y a nuestros equipos, ¿no? A nuestros equipos que estuvieron en ello trabajando para poder encontrar un acuerdo. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? A pesar de la legislación vigente, aún hay eventos de seguridad laboral grave por fallas imputables a empleadores. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto está en el ámbito legislativo, en el ámbito de la fiscalización, en el ámbito más bien de gestión, y cuánto podemos aportar desde el Parlamento? Y esto intenta dar una respuesta a la segunda parte, a cuánto podemos aportar desde el Parlamento. Entonces, incorpora las multas y sanciones a que se refería el presidente, incorpora una forma de participación de los trabajadores, incorpora reparaciones e indemnizaciones adicionales, con dos criterios que cruzan toda la indicación, que tiene que acreditarse la culpa, y cuando no se acredita o se acredita a nivel administrativo es apelable, y reforzar la institucionalidad, no duplicarla. Y yo creo que eso también es bien positivo. Algunos ejemplos, la duplicación de multa en caso de reincidencia, las indemnizaciones adicionales cuando hay falta gravísima y la responsabilidad penal de las empresas. Son algunas de las que están, más la posibilidad del sindicato de pedir y tener la facultad de visitar las distintas instalaciones. En fin, hay un conjunto de cosas que están en la norma. Yo creo que quedó bastante redondo, ¿no? Por supuesto, todo proyecto es perfectible, probablemente al mirarlo de nuevo se nos ocurran otras cosas, pero yo creo que quedó bastante redondo, y agradecerle a usted, presidente, a la diputada Osandón y por supuesto a nuestros equipos que hayamos arribado a esto, y esperamos que pueda tener el respaldo para poder sacar adelante el proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. No sé si diputado Sandón quizás quiere, ¿no? Estamos ok. Habiéndose cumplido el procedimiento, retiramos las indicaciones, secretario. ¿Podemos votar entonces una gran indicación, el paquete completo de todas las indicaciones? Porque no se ha solicitado votación separada de nada. En un solo acto. En un solo acto. Ya, secretario, entonces... Mire, tenemos tiempo. Usted quiera, como quiera, si nos quiere tener más rato, lo tenemos, pero tenemos un gran consenso transversal aquí, así que... Con Gafi estará ajustando todas las cosas. Ya. Señora Chicardini, ¿cómo vota usted? Bien irregular. Sí. Señor González. Señor Hitch. Señor Ibáñez. Señor Leal. Señor Osandón. Señor Santana. Señor Sáhuelva. Señor Ulloa. Señor Undurraga. A favor. Señor presidente. A favor, secretario. 8 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado las indicaciones. Diputado informante, le correspondería al señor Ibáñez. Señor Ibáñez. ¿A favor? No, usted le corresponde informar. Muy bien, señor. Con esta aclamación popular, acepto el desafío de informar el proyecto de ley. Y se aprueba. A ver, me están funando. Colegas, estamos listos. Quiero solamente, antes de cerrar, agradecerles la disposición para tramitar este proyecto. Creo que es un ejemplo de que efectivamente poniendo escucha a los problemas que se quieren resolver y poniendo, por cierto, un grado de persistencia importante en la necesidad de arribar a estos acuerdos, efectivamente se puede avanzar. Creo que este es un proyecto de ley que espero se vote prontamente en sala. Vamos a pedirle los buenos oficios ahí a la diputada Sandón para hablar con el presidente
de la Cámara, y por cierto también vamos a mandar el mensaje al Ejecutivo que no estaría mal que le pusiera también urgencia a este proyecto, no es el único que necesita urgencia, para que lo podamos enviar también al Senado y pueda ser prontamente discutido. ¿Cuándo tendría que estar en la sala este proyecto? ¿Cuándo quieren estar? O sea, yo esperaría que lo antes posible, ojalá la próxima semana. Pero le ponemos urgencia inmediata. Yo mismo le pongo urgencia. No, esperamos que la próxima semana lo podamos votar, pero por cierto, tengamos la conversación ahí que era importante con el presidente de la Cámara y por cierto con los comités, como lo hemos despachado con total unanimidad, les pido a todos que tengamos las conversaciones pertinentes. Y les agradezco de verdad la voluntad porque los he molestado harto para que tengamos estas conversaciones y les agradezco la buena acogida. Diputada González, antes de cerrar, Sí. se van a enojar los diputados, así que última palabra. Lo que más me preocupa es que se enojen los diputados. Presidente, no, bueno, agradecer la sensibilidad de haber tomado estos vacíos que significaban en las faenas más riesgo, fatalidades, que lo escuchamos en la discusión, nos decían las estadísticas de las fatalidades han disminuido, pero finalmente una vida es irreemplazable y el dolor de la familia no lo cubre nada ni ningún monto y lo hemos visto lamentablemente y hemos tenido contacto con muchas familias que han perdido a sus hijos, hijas en faenas y por sobre todo situaciones que pudiesen haberse evitado. Y eso es lo que genera más preocupación, más frustración y impotencia muchas veces porque hay algo que es una tónica que uno lo ve en distintos rubros, que es la no escucha a los gremios, la no escucha a los trabajadores o el permanecer en condiciones de riesgo cuando ya se han dado muchas alertas. Y eso es lo más preocupante y por eso agradezco, presidente, esta sensibilidad que has tenido para escuchar a todas esas familias y también, por supuesto, a la comisión que recogió todas estas indicaciones que habían, que a veces parecían medias inconcordantes con la legislación que había, pero efectivamente la legislación que había hoy día no recoge esos vacíos y las personas siguen falleciendo en faena. Entonces yo creo que todos los esfuerzos que se hagan para evitar los fallecimientos en los lugares de trabajo son esfuerzos válidos, son esfuerzos que hay que hacer, son esfuerzos que no hay que escatimar para proteger la vida de las y los trabajadores. Así que yo considero que este proyecto se hace cargo de esos vacíos que veníamos arrastrando por décadas y que nuestra legislación tiene estos puntos ciegos, sobre todo cuando las empresas prefieren pagar multas y no corregir las acciones. Yo creo que eso también subyace un dolo en eso y yo creo que este proyecto recoge eso, esos vacíos, esos puntos ciegos que están en el papel, pero que en la práctica, en los lugares de trabajo, los trabajadores aún sienten esa inseguridad. Así que agradezco el proyecto, agradezco también que me hayas convocado como coautora del proyecto y por supuesto también a toda la comisión que enriqueció la discusión y enriqueció también el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada González. Y ahora vamos a pasar a negociación ramal. No, mentira, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.